Con respecto a Argentina, el PBI llegó a crecer a un promedio anual de 8,5%. Y esto se debió principalmente a la inversión bruta interna, el incremento de la industria de la construcción y una mejora notable en la industria de la manufactura. En cuanto al primer factor, durante la crisis del 2008, Argentina ya había acumulado destacables reservas internacionales y una buena liquidez. Esto le sirvió para que en un primer momento no se viera tan afectado. Sin embargo, Argentina, durante el estallido y el desarrollo de esta crisis, acumuló una vasta deuda tanto pública como externa. Con respecto a la balanza de pagos, se logró mantener un superávit gracias a los precios internacionales de los commodities, una correcta política cambiaria y una reestructuración de la deuda pública. Esto se logró gracias a que Argentina depende mucho de la exportación de sus commodities, especialmente de las materias primas agrícolas y el petróleo. Tercero, con referencia al tipo de cambio, Argentina sufría una mayor inflación que sus socios comerciales, como Chile y Brasil. Esto llevó a que el Banco Central de Reserva de Argentina se viera forzado a devaluar la moneda para evitar la pérdida de reservas internacionales. Esto se ve reflejado en su PBI claramente, donde creció solamente 1,9% en el año 2009. Finalmente, en cuanto a los factores de exportaciones e importaciones, las exportaciones cayeron considerablemente debido a la reducción del precio de las materias primas, ya que conforman el 45% de las exportaciones de Argentina. Por otra parte, los precios internacionales de diversos productos cayeron. Las exportaciones cayeron hasta en un 11% anual y finalmente las importaciones se vieron severamente afectadas, lo que contribuyó a que las recaudaciones tributarias también se reduzcan dramáticamente. En el caso de Colombia se puede apreciar bastante estabilidad económica a diferencia de otros países de Latinoamérica, puesto que este nunca entró en recesión. Un indicador de esto podría ser, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, ya que este creció a una tasa promedio anual de 4,5%, siendo esta una cifra no muy alejada de su meta, que era entre 2 y 4%. Con respecto a las exportaciones, los principales productos de exportación de Colombia son el petróleo y el carbón. Estos han tenido una caída importante en el año 2009 debido a la contracción de la demanda mundial y a las restricciones comerciales que Venezuela ponía a los productos colombianos. La cuenta corriente de la balanza de pagos fue relativamente estable en relación a los demás países de la región, ya que este se mantuvo cerca del -2% en relación con su PBI, y presentó solo tres caídas destacables entre los años 2006 y 2010. Con respecto a las reservas internacionales netas, estas presentan una desaceleración en los años 2006 y 2009, pero este no es un hecho muy dramático ya que el crecimiento promedio anual fue de 13,7% en ese periodo. Por otro lado, el tipo de cambio se aprecia a un promedio de 5,4% anual, aumentando el valor de los bienes nacionales con respecto a los demás países de la región. Un hecho favorable para Colombia fue la poca volatilidad en el tipo de cambio durante esta crisis, y esto se debió gracias a la acumulación de reservas internacionales y la reducción de la proporción de la deuda externa. El Perú estaba enfocado en las exportaciones como principal motor de la economía. Esto quiere decir que dependía mucho de estas. Por lo tanto, al estallar la crisis, las exportaciones se vieron perjudicadas, ya que esa crisis llegó también a los países a los cuales exportábamos, como el bloque europeo, el bloque asiático y la TLC de América del Norte. Por otro lado, la balanza de pagos, que es la diferencia entre ingresos y gastos, esto quiere decir la diferencia entre exportaciones e importaciones, presentó un nivel deficitario, que quiere decir que las importaciones fueron mayores a las exportaciones, o su similar, que los ingresos
fueron menores a los gastos. Por el lado de las políticas monetarias, Perú presentaba una política monetaria restrictiva. Esto quiere una contracción de la oferta monetaria, pues buscaba controlar la inflación. Luego de esta crisis, optó por aplicar políticas anticíclicas y en este caso expansivas. Esto quiere decir contrarias al modelo actual, que se traduce en una expansión de la oferta monetaria. Esas políticas trataron de contrarrestar pérdidas de empleo, disminuciones del ingreso real y extender beneficios del empleo formal. Mediante este trabajo de investigación, hemos llegado a concluir que la crisis del 2008 afectó a estos tres países, Argentina, Colombia y Perú, de manera muy distinta. La estructura económica era diferente en los tres países y por ende las políticas aplicadas se enfocaron en distintos factores dependiendo de la coyuntura en que se vivía en aquel entonces. Por un lado, Colombia y Perú, países altamente dependientes de las exportaciones, se vieron afectados cuando la demanda de productos transables a nivel global se contrajo, generando que los precios caigan a consecuencia de la disminución de las exportaciones. Argentina, por su parte, al ser un país con mayores niveles de industrialización, vio que el impacto se dio a través de la disminución de la demanda de los commodities y por la reducción de la inversión privada. Perú fue el país menos afectado por esta crisis. El PBI per cápita muestra que la crisis no le afectó de manera sustancial. Su crecimiento desaceleró, pero nunca llegó a ser negativo y se mantuvo constante hasta el 2009 y luego retomó su crecimiento. Por otro lado, en cuanto a Colombia, el índice del PBI per cápita sí tuvo una disminución. Sin embargo, esta disminución no duró mucho y retomó el rumbo de crecimiento casi inmediatamente. Por último, Argentina sí tuvo una disminución más notable de su PBI per cápita, pues se denotó un decrecimiento mucho más marcado que en comparación con estos otros dos países. Sin embargo, el impacto general no fue tan grande en ninguno de los países estudiados. En cuanto a la balanza de pagos, países como Perú y Colombia encontraron déficits, pero se pudo contrapesar con las políticas adoptadas por los países. Y de esta forma pudieron controlar la inflación, los tipos de cambio flexibles y el endeudamiento externo. Todo esto hizo posible la aplicación de políticas fiscales contracíclicas sin la necesidad de recurrir a un incremento de deudas. Finalmente, las altas reservas internacionales fueron de gran ayuda en estos tres casos para contrarrestar los efectos de la crisis debido a que los distintos gobiernos tenían respaldo financiero previo para implementar las políticas anticíclicas, ya que si bien el dólar se devaluó a nivel internacional, el valor del oro permaneció constante, lo que les dio cierta ventaja a estos países latinoamericanos.